buenos días, mis hermanos. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos concede nuevamente de estar reunidos, ¿cierto? Por este tiempo que nos permitió en realidad de poder alabar su nombre, de escuchar los cánticos, gozarnos en la presencia del Señor y a la vez también poder compartir de la palabra, esa palabra que permanece para siempre, esa palabra que nos produce vida en nuestros corazones. Y bueno, entrando ya a lo que tiene que ver con este compartir, he estado meditando un poco en cuanto a la necesidad que hay hoy día en cada creyente de que nosotros podamos cuidar lo que el Señor nos ha dado. Quizás qué mejor manera de explicarnos que yendo a la Escritura. Y en ese sentido creo que me acompañan aquí al libro de Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Y lo que vamos a estar leyendo es un texto un poco bastante conocido. Pero sin embargo, que nosotros podamos a través de este versículo tomarlo como una advertencia, tomarlo como una reprensión quizás del Señor para todos nosotros, en medio de este tiempo que nosotros hemos estado viviendo. Entonces aquí en el Proverbios capítulo 4 y en el verso 23 dice así la palabra del Señor: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuán importante es, amados hermanos, aquí la Escritura nos dice sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa guardada. O sea, si hay algo que nosotros pudiésemos guardar, porque pudiésemos guardar muchas cosas, pero pareciera ser que la Escritura nos dice sobre toda cosa guardada. Pero hay algo en lo cual está haciendo el énfasis, es guarda tu corazón. Cuán importante es que nosotros podamos guardar nuestro corazón, mis amados hermanos, de todas las cosas que nosotros pudiésemos estar viviendo en el día a día. En medio de nuestro trabajo, en medio de nuestro hogar, en medio de en medio de la familia, en medio de incluso de esta pandemia que nosotros estamos viviendo. Guardar nuestro corazón. Somos bombardeados por todos los medios en cuanto a cosas que nos pudiesen hacer decaer, nos pudiesen hacer tropezarnos. Entonces aquí la palabra dice sobre toda cosa guardada. Sobre toda cosa guardada es que nosotros podamos guardar nuestro corazón. Entonces, si nosotros pudiésemos llevarlo quizás de manera aplicativa, a un ejemplo en cuanto a esto, pudiésemos ir aquí al libro de Lucas, y en el capítulo 11. Lucas capítulo 11. Guardar nuestro corazón. Poder guardar nuestro corazón. Dice Lucas capítulo 11 y vamos a leer desde el verso 20. Ustedes pueden leer el contexto completo en cuanto a que habla en cuanto a una casa dividida, ¿ya? Pero dice el verso 20: mas si por el dedo de Dios, hablando el Señor Jesús, porque aquí están sus palabras en rojo, dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados
moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces aquí nosotros estamos viendo en primer lugar que dice el verso 20, dice: mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios. Y cuando nosotros pensamos en cuanto al dedo de Dios, yo creo que inmediatamente todos nos acordamos de cuando las tablas fueron escritas con el dedo de Dios. Escritas con el dedo de Dios. Entonces aquí dice: por el dedo de Dios hecho yo fuera. O sea que el dedo de Dios, o pudiésemos decir que esa palabra del Señor hecha fuera, por lo tanto esa palabra tiene poder. Recordemos también el ejemplo, no lo voy a leer porque sé que ustedes lo conocen, en cuanto a la mujer adúltera, y cuando el Señor está escribiendo con el dedo en tierra. Entonces este dedo de Dios simboliza la palabra, pero también representa, junto con ello, el poder que Dios tiene por medio de esa palabra. El poder de la palabra de Dios. Porque recordemos una cosa además, que la palabra del Señor es viva y eficaz. Es viva, a lo cual también Pablo en muchas ocasiones se refiere a que esa palabra actúa también. Actúa, produce algo. Y esto lo podemos ver, ver en este ejemplo que está aquí en el libro de Mateos, y en el capítulo 8. Mateos capítulo 8, en cuanto a que la palabra del Señor tiene poder, esa palabra produce. En Mateos capítulo 8, vamos a leer aquí cuando la suegra de Pedro es sanada, y en el verso 14, dice así, 8, verso 14, dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Por lo tanto, volvamos aquí a Lucas capítulo 11, y aquí nosotros podemos ver que la palabra del Señor, en cuanto al Jesucristo mismo, el verbo de Dios, esa palabra produce algo. Entonces, ahora, esa palabra del Señor ha venido a nuestros corazones. ¿Ha venido el Señor a nuestros corazones? ¿Ha venido esa palabra del Señor a nuestros corazones? Ha producido algo, porque una cosa nosotros debemos de distinguir, es que cuando una vida viene al Señor ya no puede ser la misma. No puede ser la misma. Entonces, volviendo en cuanto aquí a Lucas capítulo 11, donde habíamos quedado, en cuanto a: mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, leíamos ahí en el verso 20, dice: mas si por el dedo, verso 20 dice, hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín. Ahora nosotros quizás pudiésemos hacernos la pregunta de: ¿quién es este a cuál se refiere que es más fuerte? ¿Quién es más fuerte que nosotros? ¿Quién es más fuerte? Lo podemos también leer aquí en el libro de Jeremías, y en el capítulo 20, Jeremías capítulo 20, y vamos a leer directamente al grano para ir avanzando. Dice el verso 7 de Jeremías capítulo 20, dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido.
más fuerte fuiste que yo y me venciste. Entonces ya decía, pero cuando viene otro más fuerte, ¿quién es aquel que es más fuerte? ¿Quién es aquel que es más fuerte? Es la palabra del Señor. Es el Señor mismo. Dice, pero cuando viene otro más fuerte, ya decía en Jeremías, más fuerte fuiste que yo, me venciste. Me venciste. Me recuerdo mucho cuando, uno yo me podré acordar de cuántas veces, hablando en cuanto a el coyote, ponía la bandera blanca de que significaba esto de rendición, de rendirnos ante el Señor, porque evidentemente Él es más fuerte que nosotros. Entonces dice, pero cuando viene otro más fuerte que Él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba. La pregunta está, ¿en qué nosotros hemos confiado? ¿Dónde están las armas en las cuales nosotros confiamos? Pudiese ser que nosotros confiásemos en nuestra carrera, en nuestra profesión. Quizás el ejemplo por excelencia en cuanto a esto, a que quita todas sus armas en que confiaba, lo podemos encontrar aquí en Filipenses capítulo 3, si fueran tan amables. En Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, un ejemplo en cuanto a esto, a que aquel que vence y quita todas las armas en las cuales él confía. Entonces aquí dice el capítulo 3 de Filipenses, y en el verso 4 dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Allá que decía en Lucas que le quita todas las armas en que confiaba. Bueno, y aquí Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno que tiene de qué confiar en la carne, bueno, él dice, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Confianza en la carne. ¿En qué confiaba? La confianza, porque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y si nosotros podemos distinguir algo en que la carne de por sí se cree autosuficiente. La carne de por sí cree que no tiene necesidad de nada. Pero aquí vemos que, dice Saulo en realidad, si nosotros en estricto rigor es Saulo, tenía de qué confiar en la carne, pero si leemos el verso 7, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. ¿Por qué? Porque ¿quién es aquel que vence? Porque arriba decía, por el dedo de Dios echo yo fuera le echa fuera, por el dedo de Dios o por esa palabra del Señor, Él echa fuera a todo aquello en lo cual nosotros pudiésemos confiar. Pablo tenía de qué confiar en la carne. Entonces, la pregunta cabe, entonces, ¿cuál es la obra que el Señor ha venido a hacer en medio de nuestros corazones? ¿De qué el Señor nos ha ido sanando? ¿En qué era lo que nosotros pudiésemos haber estado confiando? Vemos que la palabra del Señor dice que Él echa fuera todo aquello para lo cual nosotros confiábamos. Entonces sigamos leyendo aquí lo que dice en el verso 22. Le quita todas sus... Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Verso 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, porque la pregunta es ¿por qué sale? ¿Por qué sale del hombre? Producto de lo que está más arriba, porque decía el dedo de Dios echa fuera, sale. Entonces esa palabra saca eso, es el dedo de Dios, aquel dedo que tiene poder,
aquel que simboliza la palabra, echa fuera todo eso. Me recuerdo mucho cuando el Señor echa del templo a todas aquellas personas, a los cambistas. Porque es lo que hace la palabra del Señor en medio de nuestros corazones. Echa todo eso fuera. Porque el hombre por sí solo no lo puede hacer. Es solamente la palabra del Señor la que puede hacer esto. Dice, cuando el espíritu inmundo sale, ese espíritu inmundo, vuelvo a insistir, sale producto de que el dedo de Dios, dice arriba, echa fuera al demonio. ¿Ya? Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo, miren, ha salido. No encontrando reposo, dice, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa. Pero, perdón, arriba hablaba de sale del hombre. Por lo tanto, pudiésemos quizás decir que el hombre pudiese ser una casa. Porque dice, voy a volver a leer, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Y bueno, ahora ese mismo espíritu inmundo dice, volveré a mi casa. ¿De dónde salí? Vuelvo a citar el texto de introducción con el cual, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, viene aquí la pregunta, bueno, ¿hemos permitido que el Señor venga? ¿Hemos permitido que, el Señor ha venido a limpiar nuestro corazón? Porque, miren, leemos el verso 25, algo muy importante lo cual nosotros debemos de notar. Dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya barrida y adornada. Recordemos una cosa, mis amados hermanos, que dice, cuando llega la haya barrida y ordenada. O sea, pudiésemos decir que cuando él vuelve a esa casa o al hombre, la haya barrida y ordenada en cuanto a limpieza. Porque ¿quién limpia el corazón sino la palabra del Señor? Limpia la palabra, es la palabra del Señor la que limpia. Limpia nuestro corazón, limpia. Cuán importante es su palabra. Cuán importante es su palabra. Dice, y cuando llega la haya barrida y adornada. Doy el tiempo quizás para que nosotros podamos meditar en lo que estamos leyendo. Meditar en lo que estábamos leyendo, recordar que en cuanto a barrida y ordenada, la oposición no oposición, sino que el contraste en cuanto a esto, en que está en Génesis capítulo 1, cuando dice que, si quieren lo vamos a leer, yo sé que lo conocen, pero vamos a Génesis capítulo 1, y miren, Génesis capítulo 1, solamente en cuanto a una comparación en cuanto a esto. Ya, Génesis capítulo 1, y dice, vamos a leer solamente el verso 2. Allá decía que cuando él vuelve, volveré a mi casa, y dice que cuando vuelva a esa casa, la haya ordenada y adornada. Entonces dice así, Génesis capítulo 1 y el verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Por lo tanto, ¿quién produce ese orden? La palabra del Señor. Entonces, volvamos aquí a Lucas, donde dice cuando llega la haya barrilla y adornada. Porque ¿cómo estaba esa casa antes de venir esa palabra del Señor? Estábamos desordenados y vacíos. Vacíos. Bueno, sigamos leyendo. Verso 26. Verso 25 y dice, y cuando llega la haya barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Qué quizás poder decir en cuanto a esto? Pudiese ser que durante este tiempo que nosotros no nos hemos reunido por causa de, evidentemente, de la situación que todo ya se ha hablado mucho,
Pero me llama mucho la atención que muchas veces cuando nosotros pareciera ser que mandamos al Señor de vacaciones. Mandamos al Señor de vacaciones, como que, bueno, como estamos ahora, no nos estamos juntando, no estamos expuestos quizás a reunirnos tanto como antes, a exhortarnos juntamente cuando nos reuníamos los días domingos, a conversar los días viernes, a tomarnos un tecito y compartir la palabra del Señor. La pregunta es, todo aquello a lo cual el Señor nos trajo palabra antes de la pandemia, el Señor nos trajo. La pregunta es si aquello que el Señor nos ha dado por su gracia y su misericordia, la hemos guardado. O como decía anteriormente, le hemos dado de vacaciones y ahora no vamos a la iglesia, como se dice vulgarmente, estamos chipe libre. Entonces, claro, le damos oportunidad, le damos vacaciones al Señor, le damos oportunidad a todas estas cosas, dice, porque meditemos, mis amados hermanos, ¿por qué pudiese entrar nuevamente en la casa? ¿Por qué si ese espíritu, decía ahí, el espíritu inmundo salió una vez? ¿Por qué pudiese ser que vuelve nuevamente? ¿Por qué pudiese ser que vuelve nuevamente? Y el problema está, hermanos, que no, como se dice ahí, no vuelve solo, sino que dice, va y toma otros 7 espíritus peores que él, que vuelven a tomar nuestro corazón. Ahí está la advertencia de tener cuidado, de sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guardar nuestro corazón. Amados hermanos, nosotros por gracia del Señor hemos tenido luz. Ha venido un tiempo de prueba, evidentemente, lo hemos escuchado mucho en cuanto a un tiempo de prueba para la iglesia, de cuánto realmente hay de lo que se ha compartido la palabra del Señor. Entonces, ahora, aquí dice que va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Nosotros últimamente hemos sido expuestos por medio de la televisión en cuanto a, hemos visto cómo, por ejemplo, un hombre como esta persona que asesinó que asesinó a esta niña que se llamaba Ámbar, ya había asesinado a alguien ya anteriormente y ahora hizo algo peor, mis amados hermanos. ¿Cómo podemos volver de un estado, podemos ver, si en cierta manera apostatamos del Señor, podemos volvernos peor? Pero eso es producto de dejar de oír la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude. Otro ejemplo quizás poner, disculpe que sea quizás tan, en cuanto a ejemplos tan contingentes, pero lo mismo que estamos viendo en cuanto a esta persona, el machi mapuche que se llama Celestino Córdoba, en cuanto al ayuno que él creo que ya lleva aproximadamente unos 100 días, y próximamente dijo que él iba a hacer una huelga seca en cuanto ya no iba a comer absolutamente nada. Hermanos, que esas cosas nos ilustren a nosotros en cuanto a si nosotros dejamos de comer la palabra del Señor, si nosotros dejamos de alimentarnos, ¿cómo pudiésemos llamarlo? El resultado de eso va a ser que produzca en nosotros la muerte. Otro ejemplo quizás muy... pero salió mucho en la tele en cuanto a esta persona de la farándula y Roxana Muñoz, en cuanto al ayuno que ella hizo, dice que no comió absolutamente nada durante 21 días y solo tomó agua. Y fue muy cuestionado. Entonces, la pregunta es, nosotros llevamos aproximadamente, creo que pudiésemos decir quizá unos 3 meses, un poco más, 6 meses llevamos de esta pandemia.
Llevamos 6 meses que quizás hemos permitido que otras cosas entren a nuestro corazón. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Ahora, quizás un ejemplo en cuanto a esto lo podemos ilustrar aquí en Primera de Reyes. En Primera de Reyes. Primera de Reyes. Y en el capítulo 3. Y aquí podemos ver en cuanto a una vida que ha gustado de la luz del Señor, pero como poco a poco se ha ido desviando nuestro corazón. Pudiese ser, bueno, vamos a leer este caso, pero pudiese ser nuestras amistades, nuestras viejas amistades, quizás del colegio, qué sé yo. Pudiese ser nuestro trabajo. Pudiese ser muchas cosas, nuestra familia, nuestros hijos, que pudiesen desviarnos nuestro corazón del Señor. Entonces aquí leemos en Primera de Reyes y el verso 1 dice: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Y hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Pero bueno, dice el verso 1 que Salomón comenzó a hacer parentesco. Verso 3: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. ¿Cómo se mantuvo? Amó a Jehová. Amó a Jehová. No lo voy a leer por causa del tiempo, pero ustedes pueden leer la historia. Pero acompáñenme aquí a Primera de Reyes, capítulo 11 ahora, esta vez. Decía ya que comenzó a hacer parentesco, la necesidad de cuidar nuestra casa. Pudiese ser que nosotros pudiésemos hacer parentesco con Faraón, con Egipto. Pero bueno, Primera de Reyes capítulo 11 dice: Pero el rey Salomón amó además de las hijas de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Sidón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Allá leíamos en el capítulo 11 de Lucas que sale de él, pero dice que después vuelve con 7. Bueno, cuando empezamos a hacer parentesco con otras cosas. Dice: porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Inclinar. ¿Qué pasó? Pudiésemos ser que aquí estuviésemos hablando en cuanto a mujeres que inclinaron el corazón de Salomón. Pero cuántas cosas también, cuántas cosas que nos ofrece el mundo también inclinan nuestro corazón. Un mejor auto, una mejor casa, una casa con patio, una casa con 2 pisos, ropa, de esas cosas. Que el Señor nos ayude a cuidar nuestra casa, a cuidar nuestro corazón. ¿Cómo poder cuidarlo?
por medio de la palabra del Señor. Volvamos aquí a Lucas, donde estábamos, y en el capítulo 11, para allá vamos a ir entrando en tierra derecha. Verso 26, donde habíamos quedado. Y cuán importante es recordar, mis amados hermanos, la palabra del Señor cuando el Señor le dice al pueblo de Israel: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Debemos de cuidar de no olvidarnos del Señor. Porque en caso de que nosotros nos olvidemos, recordemos que acá dice que ese espíritu que había salido del hombre inmundo va y vuelve con 7 espíritus peores que él. Porque vuelvo a insistir en esto, hermano. La pregunta es: ¿quién está habitando mi corazón? ¿Quién está en mi corazón? ¿Está el Señor? ¿O hay otras cosas? Entonces aquí dice el verso 27: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes, o sea, mientras él decía estas cosas, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y aquí este guardar tiene que ver con un poder retener. Retener, porque es necesario. Cuán importante es poder retener, mis amados hermanos, para que ese espíritu que está arriba no vuelva, no darle cabida a esas cosas. No darle cabida, por ningún motivo darle. Entonces, ¿cuál es el motivo de poder quizás compartir esto? Es confrontarnos, mis amados hermanos, a qué hemos hecho durante todo este tiempo. ¿Quién habita en mi corazón? ¿Quién habita en mi corazón? ¿Es la carne o es el Señor el que habita en mi corazón? He buscado que el Señor habite, more esa palabra en el corazón. Entonces, esta es la exhortación a que nosotros podamos tener cuidado, a que nosotros podamos tener ojo con estas cosas. Y el Señor dice que habla en cuanto que hay una bienaventuranza a quienes oyen esa palabra del Señor. Recordar que esa palabra del Señor esa palabra del Señor es la que permanece para siempre. Lo demás, en todo lo que nosotros podamos enfrancarnos, en lo que nosotros podamos querer anhelar, nada de eso va a durar. La palabra del Señor es la única que permanece para siempre. Y esa palabra es la que nos va a servir incluso para más allá de la muerte. Por lo cual, es por eso por lo cual nosotros debemos de guardar y retener ese consejo del Señor, aún en medio de estos tiempos, a no ser quedados en cierta manera. Entonces, el Señor ciertamente nos ha limpiado, sí, nos ha limpiado. ¿Cómo? Por medio de esa palabra, por esa palabra que tiene poder para poder limpiar ese corazón. Entonces, la exhortación y la advertencia es que nosotros podamos tener cuidado en este tiempo, porque no vaya a ser cosa de que ese espíritu inmundo vuelva con 7 espíritus peores. Y dice que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Peor que el primero. Y aquí dice entonces: antes bienaventurados los que oyen la palabra del Señor y la guardan y la retienen. Y quisiera concluir aquí en donde comenzamos, en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 4, y con esto vamos a concluir. Proverbios, con esto vamos a dar por finalizado. Comenzamos con: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Guardar nuestro corazón de qué? De todas esas cosas, de los espíritus inmundos, de las cosas de la carne, de todas esas cosas debemos de guardarlas. Entonces, capítulo 4 de Proverbios, y vamos a terminar con este versículo. Solo para cerrar todo esto en cuanto a cuidar nuestra casa, cuidar nuestro corazón. Dice el verso 13. Allá decía: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bueno, el verso 13 dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida.
¿Guardar qué? El consejo. Pablo decía, no he rehuido de anunciar todo el consejo del Señor, toda la palabra del Señor. Entonces acá dice, retén el consejo, podamos retener, guardar esa palabra del Señor. ¿Y por qué debemos de guardarlo? Porque dice acá, guárdalo, porque eso es tu vida. ¿Cuál es mi vida? Aquel consejo. Aquel consejo, esa palabra del Señor es la vida. Por lo tanto, amados, a retener el consejo, a guardarlo, a retener el consejo y a guardarlo. Porque de esa manera nosotros podemos cuidar nuestro corazón, podemos cuidar nuestra casa. Por medio de esa palabra del Señor nosotros vamos a poder cuidarla. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cómo? Reteniendo el consejo y guardándole, porque esa es nuestra vida. Es nuestra vida más allá, incluso como decíamos anteriormente, más allá de la muerte. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, que el Señor les guarde y nos estaremos viendo, si el Señor así lo permite, en otra oportunidad. Amén.